Hola, ¿qué tal? Estamos en la clase número 5, ya la última de este curso de ilustración para creación de personajes fantásticos. Esta clase se llama Iluminación, Ambiente y Presentación Final del Personaje. Como contenidos vamos a tener la teoría de la iluminación en la ilustración digital, técnicas de iluminación digital, el papel del ambiente en la ilustración de personajes, creación de ambientes y atmósferas coherentes, composición final y presentación del personaje, y por último un ejercicio práctico. Primero, teoría de la iluminación en la ilustración digital. De este vamos a hablar lo que es volumen, forma y atmósfera. En volumen podemos hablar de que las sombras y las luces crean la sensación de volumen, haciendo que un personaje parezca más realista. En este caso tenemos este ejemplo de este cohete. Se ve mucho más realista con lo que son, o bueno, con lo que hacen las sombras y las luces para que se vea en volumen tridimensional. En la forma, la iluminación puede enfatizar o suavizar las formas, agregando dinamismo o creando una atmósfera más estática. En este caso tenemos esta imagen. Finalizando está la atmósfera. Dependiendo de cómo se exponga la luz, puede generar una atmósfera tensa, relajada o misteriosa. En este caso tenemos esta, prosiguiendo con lo que son los tipos de iluminación. Tenemos lo que es la luz principal o que light, el cual pues es la fuente de luz más fuerte y principal. Su función es iluminar la mayor parte del personaje, destacando las características más importantes. Es la que le da forma al objeto. Su ubicación generalmente se coloca en un ángulo de forma que crea sombras interesantes en el rostro y cuerpo. En este caso, eso es la luz que está. Luz de relleno o fill light. Es esta. Su función es suavizar las sombras creadas por la luz principal, reduciendo el contraste entre luces y sombras. Se coloca generalmente desde el frente o cerca del eje central del personaje. No es tan fuerte como la luz principal. El resultado de esto es que hace que el personaje se vea más equilibrado y menos dramático, ideal para personajes más suaves o escenas relajadas. Y finalmente lo que es la contraluz o el backlight, que pues su función es iluminar al personaje desde atrás, creando un borde luminoso alrededor del personaje. Se coloca directamente detrás del personaje para definir sus contornos y crear una silueta destacada. Puede dar un aspecto misterioso dramático al personaje, realizando su figura mientras oscurece su interior. La siguiente es la dirección y temperatura de la luz. En este podemos encontrar en dirección de la luz frontal, que es este, la cual viene directamente hacia el personaje, eliminando casi por completo las sombras. Suele ser más suave y puede dar un tono más plano o neutral. Luz lateral viene de un lado, creando sombras dramáticas y enfatizando la forma y la textura del personaje. Es muy utilizada para mostrar profundidad. La siguiente luz que vamos a ver es la luz superior o luz cenital. Viene desde arriba, creando sombras fuertes debajo del personaje. Puede dar una sensación de poder o dominancia, o ser utilizada para evocar sensaciones de claustrofobia o tensión. En este caso está este. Y luz inferior, que es esta, proviene de debajo, creando sombras inquietantes y se utiliza y es utilizada para generar sensaciones de terror o sobrenatural. Siguiendo con la temperatura de la luz, tenemos luz cálida, que es esta, luz amarilla o anaranjada, que puede evocar una sensación de calidez, confort o incluso peligro, dependiendo del contexto. Prosiguiendo con la luz fría, luz azul o blanca, que transmite frialdad, tranquilidad o una atmósfera más distópica o distante. Y finalmente tenemos la combinación de temperaturas. El uso de la luz cálida y fría pueden crear contrastes dramáticos y resaltar aspectos emocionales del personaje,
y de la escena. Proseguimos con lo que son las técnicas de iluminación digital. En este caso vamos a hablar de sombras y reflejos. Sí, primero vamos a hablar de las sombras. Sombras proyectadas. Estas son las sombras que el personaje o el elemento genera sobre otras superficies debido a la luz. Se deben crear de manera precisa, respetando la dirección de la fuente de la luz y el tamaño del personaje. En este caso está este ejemplo. Esta sombra va en esta dirección ya que la luz cae sobre su espalda y la sombra va hacia adelante. Sombras suaves versus sombras duras. Las sombras suaves tienen bordes difusos, como la luz indirecta o difusa, mientras que las sombras duras tienen bordes definidos como la luz directa y fuerte. En este caso tenemos esta de acá, la cual le da una sombra fuerte al barco y una sombra suave al personaje que está acá. Y finalmente, las sombras ambientales se crean debido a la luz general que rodea la escena, también llamadas sombras globales. Ayudan a crear una atmósfera más coherente y natural. En este caso tenemos este ejemplo, el cual la luz va hacia abajo y da sombras a lo que es el hada y un poco a lo que es el ciervo. Siguiendo con lo que es los reflejos en superficies lisas, lo que quiere decir que cuando el personaje está cerca de una superficie reflectiva como agua o metal, los reflejos deben ser claros, simétricos y generalmente más suaves. En este caso tenemos este ejemplo. Reflejos indirectos. Estos son más sutiles, apareciendo en superficies cercanas que reciben un rebote de luz de objetos o áreas iluminadas. En este caso tenemos esta imagen. Seguimos con lo que es la iluminación, en este caso la iluminación global versus la local. Iniciando con la iluminación local. Sacar los ejemplos. La iluminación local se refiere a la luz que afecta a toda la escena, es decir, la fuente de luz principal que ilumina de manera general el entorno y los personajes. Esta iluminación tiende a ser uniforme y establece la atmósfera global de la escena. En este caso tenemos esta imagen donde la iluminación le da a todo el ambiente. Sí, y la iluminación local refiere a la luz que afecta solo a partes específicas de la escena o del personaje, como las luces que resaltan detalles particulares o que caen sobre elementos pequeños. En este caso está este ejemplo, donde la luz solo cae en la parte superior de este elemento y de los personajes. Listo, seguimos con el papel del ambiente en la ilustración de personajes. En este caso vamos a hablar de la contextualización del personaje. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la interacción con el entorno. Entonces, esto quiere decir que un personaje no está aislado, interactúa constantemente con su ambiente y esta relación debe reflejarse visualmente. En este caso tenemos este ejemplo, donde la iluminación abarca el ambiente y un poco el personaje, sabiendo que este está explorando unas cuevas subterráneas. El impacto de la iluminación en el personaje. En este caso, la iluminación del entorno también juega un rol crucial en cómo se percibe el personaje. Si el ambiente tiene una iluminación cálida como la luz de un atardecer, el personaje puede verse bañado en tonos dorados, dando un aire acogedor o heroico. En un ambiente oscuro o tenebroso, la luz puede ser más tenue, creando una sensación de misterio o peligro. La iluminación también afecta no solo al personaje, sino a su percepción emocional dentro de la escena. En este caso tenemos este personaje, el cual es completamente oscuro y la luz solo le da hacia la parte de atrás, una luz blanca. Seguimos con los elementos ambientales que afectan la iluminación. Como primera característica tenemos el clima, el cual influye en el tipo de luz que un personaje recibirá.
Una tormenta puede oscurecer el ambiente, creando un efecto de sombra dramática sobre el personaje. La luz del sol durante un día despejado proporcionará sombras definidas y más luz directa, mientras que una niebla espesa reducirá la intensidad de la luz, envolviendo el personaje en un tono difuso. En este caso, como clima tenemos esta. La hora del día también es un elemento indispensable cuando se va a crear el fondo del personaje. La exposición del sol o diferentes horas del día cambian completamente la atmósfera. Sí, en este caso tenemos este ejemplo. Tenemos también lo que son fuentes de luz artificial o natural. En este caso tenemos la luna, que suaviza las formas creando sombras alargadas y dando un aire misterioso o etéreo. Siguiendo con el fuego, el cual la luz cálida y vacilante de una llama puede agregar dinamismo y sombras dramáticas que dan profundidad a un personaje, especialmente en escenas de acción o intimidad. Sí, acá en este caso tenemos lo que es el fuego. Luz de neón. La iluminación artificial como la de neón puede dar un tono futurista o urbano a un personaje, lo que es ideal para escenarios de ciencia ficción o mundos distópicos. Y finalmente, la luz ambiental. Una luz general suave como la de un día nublado influye en cómo se percibe el personaje, haciéndolo más integrado en su entorno sin que se destaquen demasiado los contrastes. En este caso tenemos esta. Seguimos con lo que es la integración del personaje en el fondo. Relación armónica entre el personaje y el fondo. La clave para integrar de manera efectiva el personaje en su entorno es lograr que la iluminación de ambos elementos sea coherente. Y en este caso tenemos este ejemplo. Siguiendo con lo que son las sombras y reflejos. En la ilustración digital, las sombras proyectadas por el personaje sobre el fondo y viceversa son esenciales para conectar ambos elementos. En este caso tenemos este personaje. Seguimos con la creación de ambientes y atmósferas coherentes. Como primero tenemos las atmósferas narrativas. Está el refuerzo de la narrativa del personaje y la relación entre el personaje y el ambiente. El primero quiere decir, un ambiente bien diseñado debe contar una historia propia que complemente y refuerce la personalidad o el papel del personaje. Y el segundo es, a medida que el personaje se mueve a través de su entorno, este debe reflejar sus emociones o estado interior. En este caso tenemos lo que es este personaje. Seguimos con lo que es el uso de color y textura ambiental. Como primero tenemos el impacto de color en la atmósfera. Los colores del entorno tienen un papel clave en la forma en que se percibe un personaje. Siguiendo con lo que son las texturas del entorno. Las texturas del fondo también tienen un aspecto directo en la iluminación y la percepción del personaje. En este caso pues tenemos esta imagen. Por último tenemos lo que es los contrastes y armonía. En este caso vamos a hablar de equilibrio entre el personaje y el fondo. Ya habíamos hablado de eso en esta parte de la relación entre el personaje y el ambiente. En este caso pues la iluminación del personaje debe equilibrarse cuidadosamente con el fondo para que ambos se complementen. En este caso pues por eso tengo estos dos ejemplos para las tres características que vemos en creación de ambientes y atmósferas coherentes. Seguimos con lo que es juego de luces y sombras. Las sombras son proyectadas por el personaje. Pueden integrarse con las sombras del ambiente para dar una sensación de unidad. En este caso tenemos principalmente que su sombra se alcanza a ver acá con la sombra pues también de los árboles y del ambiente que integra su fondo. Seguimos con composición final y presentación del personaje. En este caso tenemos lo que son encuadres y ángulos, preparación para la presentación final y los detalles finales. Para hablar de encuadres y ángulos debemos tener en cuenta como primer característica o primer punto el encuadre adecuado. Elegir el encuadre adecuado es clave para guiar la atención del espectador hacia el personaje y su entorno.
En este caso, pues acá hay varios ejemplos donde el encuadre Trotsky, en este ejemplo, el encuadre da importancia hacia el anciano y a su sombra, y fue con la que les está aplicando un cuento, ¿no?, de terror. Por eso la forma en las manos y su sombra lo hace ver como un monstruo. También está el ángulo de la cámara. El ángulo de la cámara influye directamente en la percepción del personaje. En este caso podríamos hablar de esto. Este está un encuadre o un ángulo vista desde abajo. O sea, el personaje está viendo desde abajo hacia arriba del personaje. En este caso puede hacer que el personaje se vea más imponente, poderoso o amenazante. Y el impacto en la luz y la sombra. El encuadre y el ángulo también afectan cómo la luz interactúa con el personaje, como habíamos hablado en este caso. Bueno, para la preparación de la presentación final del personaje, tienen que tener en mente los ajustes de iluminación. La iluminación final es crucial para dar el toque de profesionalismo y garantizar que el personaje se vea pulido y completo. En este caso, pues acá está, este personaje se ve pulido y completo porque está relativamente, tiene luces y sombras en todo el personaje y en su fondo, al igual que el contraste y la saturación. Refinar los contrastes entre luces y sombras puede agregar profundidad y texturas al personaje. Como dijimos acá, tiene un contraste en el personaje, digamos en el personaje principal, que es este, aunque hay varios del mismo tipo, el contraste está en este, al igual que la saturación de los colores. Y bueno, como detalles finales está el afinado y acabados. Los detalles finales son los que le da el acabado profesional a una ilustración. Esto incluye agregar detalles más finos como resplandores de luz, sombras suaves, reflejos sutiles en la piel o el vestuario y bordes suavizados o endurecidos según sea necesario. En este caso podríamos hablar de este. Se le da pequeños rasgos de iluminación para completar o finalizar esta imagen. Resaltar características claras. El uso de luces y sombras adicionales pueden ayudar a enfocar la atención del espectador en las partes más importantes del personaje. En este caso pues podríamos hablar de esta, la cual tiene sombras en lo principal del personaje, o lo que queremos que se vea del personaje, que es la cabeza y partes del cuerpo. Y un equilibrio visual. Asegúrese de que los detalles estén bien equilibrados y no sobrecarguen la ilustración. Los detalles deben mejorar la narrativa visual y no desviar la atención de lo que es importante. De esta manera el personaje sigue siendo el centro de la atención, pero en un entorno cuidadosamente diseñado que complementa su historia y personalidad. Bueno, con este tema de composición final y presentación del personaje acabamos con todos los temas de la clase número 5, iluminación, ambiente y presentación final del personaje. Bueno, como ejercicio práctico, el resultado de este ejercicio debe ser publicado en los comentarios del video. Como primero es la aplicación de la iluminación, lo cual es definir la fuente principal de luz. Decide pues de dónde proveerá la luz, si es luz del sol, luz artificial. Esta luz pues será la que ilumine principalmente el personaje. La idea es usar diferentes tipos de iluminación: luz principal, luz de relleno, contraluz. Sí, en este caso de la aplicación de la iluminación. En la creación de la atmósfera tenemos lo que es experimenta con el contraste y la saturación. Usa sombras dramáticas para crear tensión o suavizar las transiciones para una atmósfera más tranquila. Ajusta los colores de la luz para que coincidan con la emocionalidad del personaje. Lo que sigue es la temperatura de la luz. Considera usar luces frías para una atmósfera sombría o inquietante, o luces cálidas para una sensación acogedora o heroica.
Y finalmente, pues la integración del personaje en el entorno. Asegúrate de que la iluminación del personaje coincida con el ambiente. Si tu entorno tiene una luz cálida proveniente de una fogata, la luz sobre el personaje debería ser coherente con esa fuente de luz. Siguiendo con lo que son las sombras o el uso de sombras, esta pues sirve para fusionar el personaje con el fondo, evitando que parezca flotando o desconectado del entorno. Asegúrate de que las sombras proyectadas por el personaje caigan en el fondo de manera realista y ajusta la iluminación ambiental para equilibrar la escena. Listo, entonces espero que les haya gustado estas clases de ilustración para creación de personajes fantásticos. Espero que les haya servido esta información para implementarla en sus nuevas ilustraciones o cuando vayan a crear personajes nuevos con narrativas interesantes.